todas por el favor de darme su tiempo. Me permitiré compartir la sesión que preparé para el día de hoy y debo de decir que todo lo que exprese a partir de este momento será completamente a título personal y no refleja en ninguna medida lo que la Coordinación de Teoría Económica y Economía Pública de la Facultad de Economía pudieran manifestar. Entonces, la ponencia del día de hoy es más bien una pregunta, lanzar muchas preguntas más que respuestas y lanzar lo que he llamado o he denominado dardos envenenados. Política fiscal, ¿de verdad deberíamos de plantearla o de verdad está funcionando como un motor para sacar a la economía mexicana de la crisis ocasionada por el COVID-19 y que traíamos ya en recesión? Y por eso se los quiero plantear a partir de aquí como una pregunta central. ¿Realmente la política fiscal tiene algún margen de acción para contrarrestar los efectos de la crisis? Y más aún, ¿la política fiscal de nuestro país puede impulsar un proceso de recuperación de la economía? Y lo que digo es que esa es una pregunta un poco difícil de responder. Y vamos a dar el contexto de por qué es difícil de responder. La ruta a seguir es esta. Les voy a decir muy rápidamente el recuento de la crisis en la que estamos, qué se ha hecho ante esta crisis, el papel que ha desempeñado la política fiscal y qué queda por hacer, o por lo menos qué es lo que veo que queda por hacer. En un principio hay que decir que esta crisis es completamente atípica. Es originada, es autogenerada, digamos, porque nosotros, digamos, la sociedad, el aparato estatal, con el fin de evitar pérdidas de vidas humanas, decidimos entrar al gran confinamiento. Lo que pasó entonces es que cerramos la economía deliberadamente y generamos en primer lugar un choque de oferta. Este choque de oferta hizo que la producción parara o que por lo menos las actividades no esenciales pararan, y esto tuvo un congelamiento en la economía que acabó teniendo afectaciones en el mercado laboral y después en la demanda. Entonces, la lógica es la siguiente: cerramos la economía, paramos la producción no esencial. Al no tener el mismo nivel de producción, esto impacta en los empleos. Las empresas no necesitan tantos empleados, tienen que despedir o tienen que tener menos, tienen que pagar menos. Esto a su vez genera que las personas tengan menores ingresos y que por tanto consuman menos. La demanda se disminuye y lo que ocasiona al haber menor demanda es que no estimula la oferta y el círculo pernicioso, digamos, se agrava. Entramos en una crisis que originalmente es autogenerada por salvar vidas, pero que es retroalimentada a lo largo del tiempo. Entonces, la respuesta óptima a una crisis tan atípica como la que estamos viviendo es, por supuesto, entrarle por los dos frentes, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Y aquí, para no detenerme y ocupar mucho tiempo, solamente les muestro efectivamente cómo esta parálisis se ve reflejada. La actividad industrial en los primeros meses del gran confinamiento se va a los suelos, tenemos una caída del orden del 30%. Esto se ve reflejado en una escasez, o se vio reflejado en una escasez de mercancías del mismo orden. Y si queremos verlo por el lado de la inversión, nos daremos cuenta que la inversión total, la fija bruta, se va igualmente en los primeros meses del confinamiento a los suelos. Y si la desglosamos por la inversión fija bruta en construcción y en maquinaria y en equipo, veremos que el comportamiento es muy similar. Lo que vemos es que por el lado de la oferta, digamos, tenemos el primer gran choque. Y esto, como ya les anticipaba, tiene sus repercusiones en el mercado de trabajo. Y aquí esto es un recuento, un resumen general del mercado de trabajo. Pero yo les pido, por favor, que nos concentremos en este número que nos habla de la gravedad de la crisis. Para abril del 2020 había 33.10 millones de personas que necesitaban un empleo de tiempo completo y que no lo tenían. 33.10 millones de personas.
Si a eso le queremos, lo queremos desglosar como la tasa de desempleo abierto o la tasa de desempleo extendido, la brecha laboral, nos daremos cuenta que es igualmente grave. Pero si lo hablamos en números absolutos, imagínense que en mayo del 2020 había más de 33 millones de personas en este país que necesitaban un empleo de tiempo completo y no lo tenían. Y imagínense 33 millones de personas que no tenían empleo completo y que por tanto iban a ver mermados sus ingresos. Esto acabó frenando la economía al tener muchas menos, al cerrar, ¿no?, la producción, al parar la producción, al tener menos empleos, por tanto menos ingresos, lo que pasa inevitablemente es que el consumo privado del mercado interno se nos va a los suelos, el crédito dedicado al consumo y a las empresas también se nos cae, y lo que pasa es que las ventas totales, lo que quiero, el resumen de todo esto, lo que quiero que quede claro es que los primeros meses del gran confinamiento fueron increíblemente difíciles, por el lado de la oferta, por el lado de la demanda y por supuesto en el conjunto de la economía. Hay un freno total de la economía mexicana. En términos de nuestras exportaciones, esto se nos cae, el mundo nos deja de consumir porque afrontan efectos similares al nuestro. Nuestras importaciones también se caen y si nosotros vemos el indicador global de la actividad económica y sus distintos componentes, es decir, las actividades primarias, secundarias y terciarias, veremos que el comportamiento es exactamente el mismo. Hay una caída importante en todas las actividades, sobre todo en las que tienen que ver en el sector secundario de transformación y en las del sector terciario, que son fundamentalmente servicios. El recuento, el resumen, es que el Producto Interno Bruto de nuestro país, con cifras preliminares, la caída es de menos 8.3%. Esta caída no es comparable a ninguna otra crisis. Piensen que estamos hablando de la crisis de 2008-2009, la crisis financiera, que igualmente tuvo un impacto mayúsculo en nuestra economía, y piensen que estamos hablando de todas las crisis anteriores, de la de los 90, de la de los 80, incluso de la gran crisis del 29. Esta, la que estamos afrontando el día de hoy, es de proporciones nunca antes vistas. Y aquí, ya que entendemos, o ya que les planteé la gravedad del tema al que nos estamos enfrentando, les planteo cómo es que le entramos a la crisis, cómo es que en México decidimos afrontarlo. La receta fue como en todo el mundo, con cuarentena y con política económica. Con política económica, el Estado debía de proteger la vida y, por supuesto, el bienestar económico de la población. Había que jugar un papel central en términos de intervención para reducir el cierre de empresas que ya fueran productivas antes de la pandemia, para evitar la destrucción de fuentes de trabajo y para garantizar, por supuesto, que la producción y la distribución de mercancías siguiera fluyendo, que los servicios esenciales no pararan. Además de todo esto, el Estado debía de impulsar un proceso de reactivación y de recuperación de la actividad económica dirigida no solamente al mercado interno, sino también a los vínculos que tenemos con las cadenas globales de valor. Esto es lo que tenía que haber hecho el Estado. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con dos grandes herramientas que tenemos, la política monetaria y la política fiscal. Para efectos de esta presentación me dedicaré a hablar sobre la política fiscal. ¿De qué se trata? Bueno, aquí es muy gráfico lo que intento hacer. En una crisis lo que pasa son estas oscilaciones que ustedes pueden ver. Con la política monetaria y específicamente con la política fiscal, lo que se intenta es que la caída sea lo menos pronunciada y lo más corta en el tiempo. Es decir, había que intentar no estar en esta situación, más bien estar en esta, hacer que el ciclo, suavizar el ciclo. ¿Para qué? Para que los efectos económicos sobre la población no fueran tan devastadores. Recuerdan que en los primeros meses de la pandemia se hablaba de aplanar la curva, pues pensemos que con la política fiscal contracíclica de lo que se trataba era de aplanar la curva, pero la curva económica. ¿Qué se hizo? Bueno, además de un mayor gasto en salud, la respuesta fiscal en México incluyó algunas medidas. Después veremos si estas medidas fueron suficientes o no. Desde ya les digo que fueron miserables, por decirlo menos.
Lo único que se hizo fueron adelantar algunos pagos de pensiones, de vejez, de invalidez, becas, pero es adelantar los pagos que ya estaban programados, ya estaban presupuestados. En realidad no fue un desembolso extra. Se aceleraron algunos procesos de adquisiciones, algunos procesos de devolución del IVA, sobre todo se apoyó dando garantías a la banca de desarrollo y quizás el programa estelar estuvo a cargo de la Secretaría de Economía, donde otorgó préstamos a pequeñas y medianas empresas que mantuvieran los empleos que ya estaban teniendo y que previamente hubieran solicitado este crédito. También se dieron algunos apoyos o préstamos a empresas familiares que estuvieran ya inscritos en algunos de los censos que habían levantado el actual gobierno. Se destinaron algunos cuantos millones al mejoramiento urbano y a otras áreas, y se otorgaron algunos créditos habitacionales y personales a trabajadores del Estado. En realidad, si quisiéramos medir, sopesar qué tanto fue lo que el gobierno mexicano hizo en términos de política fiscal, nos daremos cuenta que solamente el relajamiento equivale a poco más del 1% del PIB. En realidad, las estimaciones del propio gobierno en los criterios generales de política económica para 2021 dice que fue del 1.3% del PIB. En lo fundamental, la política económica es prácticamente la misma antes de la pandemia que después. El relajamiento solo fue del 1%, y ustedes me podrán decir, bueno, 1% del PIB es un número considerable si pensamos el PIB que maneja nuestro país. El punto no es compararnos respecto de la magnitud nuestra, sino de lo que el profesor Raúl ya nos anticipaba, lo que otros países han hecho. Y ahora, acá una de las preguntas que les comienzo a hacer es, ¿se pudo haber hecho mejor? Y la respuesta, como buena economista, es depende. Hay dos respuestas, hay un sí y hay un no. ¿Se pudo haber hecho mejor? Sí, porque en los momentos bajos del ciclo, en los momentos de crisis, lo recomendado es la intervención, es actuar con política monetaria y con política fiscal contracíclica para aminorar los efectos ocasionados por la parálisis de la oferta y minimizar las consecuencias negativas de las personas. ¿Cómo se pudo haber hecho mejor? ¿Cómo pudo haber sido esta intervención? Bueno, con seguros de desempleo, con programas de empleo temporal, por ejemplo, o quizás con algún programa extraordinario de ingreso básico. Las opciones son amplias, el abanico es amplio. Esta situación no es algo que solamente nuestro país haya enfrentado. El mundo tuvo que hacerlo y se las tuvo que ingeniar. ¿De que se pudo haber hecho mejor? Por supuesto que se pudo haber hecho mejor. Ahora viene la otra respuesta. Bueno, ya les pongo, tan se pudo haber hecho mejor que América Latina, nuestra región, de acuerdo a la CEPAL, colorea el mapa. Mientras más fuerte sea la tonalidad, mayores acciones de política fiscal se emprendieron. Entonces vemos que países como Brasil, Argentina, Colombia tuvieron muchas más acciones en términos de política fiscal que países como Venezuela, Ecuador, Perú, México. En ese sentido, ¿se pudo haber hecho más? Sí, sí se pudo haber hecho más. Algunas de las ideas son estas, ¿no? Seguro de desempleo, programas de empleo temporal, programa extraordinario de ingreso básico, etcétera. Algunas incluso fueron recomendadas por subgobernadores del Banco de México. El doctor Gerardo Esquivel hizo todo un documento haciendo estas recomendaciones. Pero hay otra parte que dice, ¿en realidad pudimos haberlo hecho mejor? Yo diría que aún queriéndolo, no teníamos las herramientas suficientes para hacerlo. Y aquí es donde viene la incomodidad. Desde hace años, no hemos dotado a nuestra política fiscal de las herramientas adecuadas para actuar en momentos de crisis. Durante años hemos subordinado la política fiscal a la política monetaria, la hemos privilegiado, hemos puesto en el centro de nuestras prioridades el control de la inflación. La variable fundamental ha sido el control de la inflación. Todo aquello que atente contra la estabilidad de esos precios tiene que ser contrarrestado. Y la forma en que hemos organizado nuestra economía ha dictado que el gasto público atenta contra
esa estabilidad de precios, contra ese control macroeconómico. Entonces, para privilegiar la estabilidad de los precios, hemos subordinado el actuar de la política fiscal. Esa es una cosa. Luego, por otro lado, nuestra política fiscal está atada con múltiples candados, múltiples grilletes, legales, operativos, políticos. Legales, consagrados en la Ley de Presupuesto Público y Responsabilidad Hacendaria, del cual hablaré más adelante. Políticos, porque desde hace años no le hemos entrado a la discusión seria y oportuna de una reforma fiscal. Uno de los temas, por ejemplo, que brilla por su ausencia en el debate público, hoy en día incluso, es el de las restricciones que se imponen en materia de política económica. Esto es clave, porque ningún gobierno de ninguna clase puede reorientar realmente el rumbo de la economía mexicana si no recupera el control de la política económica y específicamente si no recupera el control de la política fiscal. Y acá solamente les pondré algunas gráficas muy rápidas, muy sencillas, donde muestro que efectivamente desde hace años no tenemos uñas, herramientas, dientes fiscales para dotarle al Estado mexicano de los recursos suficientes para entrar en periodos de no crisis, pero sobre todo en periodos de crisis como en el que estamos. Y acá lo que les muestro es que hemos dependido, tengo información o se las muestro desde el 90 hasta el 2020, y en algunos años hemos dependido más de 10 puntos porcentuales de los ingresos petroleros. No hemos generado una reforma fiscal, un mecanismo fiscal que nos desvincule del petróleo, de los ingresos petroleros. Cuando la cosa va mal, como por ejemplo en 2020, la volatilidad nos puso en una situación de alta vulnerabilidad en términos de ingresos. Era cuando más necesitábamos dinero para actuar fiscalmente y era cuando por ingresos petroleros no teníamos ese margen de acción. Entonces, todo recae en los ingresos no petroleros. Veamos cómo se comportan estos ingresos no petroleros. Es decir, los ingresos tributarios y los no tributarios. En los tributarios, el grueso se concentra en los tributarios, me refiero a los impuestos. El grueso se concentra en el impuesto sobre la renta y en el IVA. Y para el 2020 el esfuerzo tributario fue mayúsculo, no es comparable desde 1990 como el que se hizo en el 2020. 14.4 puntos porcentuales del PIB se recaudaron por tributos y el restante de 2.4 por derechos, productos y aprovechamientos. En total sumamos 16.8. Y ustedes pueden decir, bueno, con 16.8 puntos porcentuales del PIB, claro que se pueden hacer cosas, Daniela, claro que fiscalmente se pueden tomar acciones. Yo les diría que depende, veamos contra quién nos comparamos. Si en México obtuvimos 14.4 puntos porcentuales por tributos, los países integrantes de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, obtienen mucho más que eso. Francia, por ejemplo, obtiene casi 50 puntos de su PIB por ingresos tributarios. Tenemos el promedio de la OCDE, 34.3. Y México apenas rozando los 16 puntos. Claro, el margen de acción que tienen estos países es muchísimo más amplio que el que tenemos nosotros o que el que teníamos nosotros para actuar. Entonces, aquí, vaya, qué sorpresa. Tenemos comparativamente poco margen de acción fiscalmente. Y si ustedes dicen, Daniela, sea un poco más seria, ¿cómo nos comparamos con países altamente desarrollados europeos? Comparémonos con algo mucho más cercano, más similar. Bueno, vayámonos con el resto del mundo, comparémonos con países, con el continente africano, con algunos países asiáticos, con nuestra propia región, Latinoamérica, y sigamos haciendo con la OCDE. Si se dan cuenta, países que recaudan entre el 10 y el 15% de ingresos tributarios son países africanos y algunos latinoamericanos. Nosotros no estamos en esa última posición, pero es que tampoco estamos mucho mejor ubicados. Recaudamos entre el 15 y el 20%, recuerden que estamos en el 16, números redondos. Nuestra recaudación tributaria es similar, es comparable a la de países como Bahamas, como Perú, como El Salvador, como Panamá, y con países africanos como Ghana, Ruanda, Kenia.
Países cuyo ingreso medio es mucho menor al nuestro, cuyas economías son mucho más pequeñas y menos desarrolladas que la nuestra. Nuestro país está recaudando niveles similares a países africanos. Y si vamos a los promedios, veremos que el continente africano como continente, en promedio recauda 19 puntos de su PIB. México recauda 16. América Latina y el Caribe, piensen que el Caribe estamos incluyendo ya islas, recaudan 23 puntos de su PIB. Y la OCDE, ya ni hablemos, 34. Nosotros estamos por debajo de todos los promedios, de todos. Y si aún así dicen, bueno, una vez más, la sorpresa, ¿no? Y si aún así dicen, bueno, Daniela, no te compares con otros continentes, comparémonos solamente con la región, hagámoslo. Veremos exactamente lo mismo. Es muy fácil ubicar a México. Estamos siempre al final, casi siempre al final. Estamos por debajo del promedio de América Latina y estamos por debajo de países como Nicaragua, Honduras, El Salvador, Chile, Ecuador, Colombia. Solamente detrás de nosotros está Guatemala, República Dominicana, Paraguay y Panamá. Tenemos tasas de recaudación de países cuyas economías son pequeñas y poco desarrolladas. Claro, con este margen, con estas tasas de recaudación, no hay mucho margen de acción. Y acá les pongo el histórico. Históricamente hemos recaudado muchísimo menos que el promedio de América Latina. Aquí entonces hablamos de ya varios candados. El candado de la reforma fiscal. No tenemos ingresos suficientes. No tenemos ingresos suficientes para gastar. ¿Para gastar en qué? En política de salud, en política educativa, en reforzar el bienestar de la población en época de no crisis. Imagínense ahora en época de crisis. No hay las condiciones, no hay el suficiente margen de acción, por lo menos en términos tributarios, que otros países sí tuvieron. Y por el lado legal, nuestra Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria consagra el principio del equilibrio presupuestario. Hablamos de la salud de las finanzas públicas. La salud de las finanzas públicas básicamente es igualar ingresos a gastos. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Lo que les he demostrado con las láminas anteriores es que no hemos hecho esfuerzos por recaudar más. No hemos hecho esfuerzos por tener mayores ingresos. Entonces, si no hay ingresos y la ley dice que debes de gastar exactamente lo que ingresas, lo único que hemos hecho es topar el gasto. Al no tener más ingresos, lo único que hemos ocasionado es topar el gasto y, por tanto, topar las posibilidades de desarrollo, del potencial de crecimiento de la economía y de desarrollo. El artículo 17 de esta ley es la que consagra, digamos, el principio de equilibrio presupuestario. Entonces, si a estos candados legales le subamos los candados políticos, donde la idea de una reforma fiscal parece ser un tabú, estamos en problemas. Y entonces lo que les planteo es que en realidad no había tanto margen de acción. ¿Se pudo haber hecho mejor? ¿Se pudo haber hecho más? La primera respuesta es sí. Otros países lo hicieron. ¿Por qué nosotros no? Y después, un poco analizándolo, uno dice, pues mira, a lo mejor no había tanto margen de acción. Algunas de las conclusiones que yo les quiero arrojar es que México tiene una enorme fragilidad en términos de finanzas públicas. Se gasta poco porque se ingresa poco, porque no hemos hecho un esfuerzo fiscal de veras, porque estamos todavía muy vinculados a los ingresos petroleros y a la volatilidad y, por tanto, a la vulnerabilidad en la que nos pone. Se gasta poco en este país porque se ingresa poco. Al gastarse poco, no se atiende de manera satisfactoria la expansión de la economía y el bienestar de la población. Nuestro sistema tributario, nuestro sistema fiscal, en realidad está concentrado en muy pocos impuestos, el ISR y el IVA fundamentalmente, con tasas muy reducidas, por eso, sobre todo lo que tiene que ver con el impuesto al ingreso. Podríamos ampliar muchísimo más el abanico de tasas impositivas y marginales de los últimos deciles, lo cual no hacemos, y en buena medida estos impuestos son regresivos y no hemos explorado la posibilidad de impuestos a la riqueza, al patrimonio, etcétera. Estamos muy concentrados, tenemos una alta fragilidad en términos de finanzas públicas. Entonces, la política fiscal, si ustedes me preguntan, ¿la política fiscal debería de estar dando la cara en estos momentos para enfrentar la crisis? La respuesta es claro, por supuesto que debería de estar haciéndolo, pero no lo está haciendo porque no hemos generado las condiciones para ello.
Hoy en día los estabilizadores automáticos deberían de estar operando a toda velocidad. El superávit primario que tenemos, imagínense, el mundo está registrando déficits. En México registramos superávit. El superávit debió de haberse descartado, pero no fue así porque durante años nos hemos encargado de ponerle candados, restricciones legales y prácticas a nuestra política fiscal. Nos hemos nosotros mismos atado de manos. Y claro, en un momento donde necesitamos que la política fiscal nos rescate, no hay política fiscal, es inexistente, es prácticamente inexistente. Digamos, es inercial porque debe de haber ingresos y gastos en un Estado, el Estado debe de operar, pero en realidad una política fiscal activa no lo hay y por tanto tampoco hubo una política contracíclica. Desde hace décadas hemos postergado la independencia de los ingresos petroleros. Hemos antepuesto el costo político de emprender una verdadera reforma fiscal. Hemos preferido mantener las notas de las calificadoras. Hemos privilegiado la estabilidad de los indicadores macroeconómicos, aunque esa estabilidad macroeconómica genera inestabilidades en la vida cotidiana de las personas. Y ahora que necesitamos todo aquello que nos hemos negado a hacer durante años, le pedimos a la política fiscal que nos rescate. ¿Con qué ojos, divino tuerto? ¿Qué queda hacer por delante? Bueno, lo que veo es que necesariamente tenemos que plantearnos una discusión seria, pública, de la importancia de la política fiscal activa y de dotarle de los recursos suficientes. 5 minutos. Sí, gracias. Debemos de plantear un cambio de paradigma fiscal y debemos de replantearnos el compromiso con la estabilidad macroeconómica. Esta salud de las finanzas públicas deberíamos de ver qué tan sanas son. Deberíamos de pensarlo en todo caso como Ava Lerner nos lo sugiere, como las finanzas públicas funcionales. ¿Funcionales a qué? Pues al crecimiento, al desarrollo, al empleo. La salud de las finanzas debe de verse no como los equilibrios macroeconómicos, sino como las condiciones que generan de bienestar. Es urgente una reforma fiscal, amplia, progresiva, redistributiva, y buscar la coordinación, más no la subordinación, entre la política monetaria y la fiscal. Finalmente digo, esto de la reforma no es algo nuevo, no es algo que yo esté inventando, no es algo que sea una ocurrencia mía. Nicolás Caldor desde 1960 vino a México a hacer un estudio y concluyó que ya había una necesidad urgente de una reforma fiscal radical y general de nuestro sistema. Él veía que nuestros ingresos ya eran insuficientes e inadecuados para las necesidades de una comunidad dinámica, con rápido crecimiento económico de su población y con necesidad de desarrollo. Él ya veía la creciente desigualdad económica entre las diferentes clases y si no se planteaba una reforma fiscal, se podía minar el edificio social, poniendo en peligro las perspectivas de una evolución pacífica. Finalmente, ahora sí, esto es con lo que concluyo. Me gusta siempre cerrar con algunas cosas que no sean de economía que yo esté leyendo. Y el libro que estoy leyendo actualmente es Caín, de José Saramago. Y hay una frase de ese libro que dice, Dios le dijo a Caín, quise ponerte a prueba. Y Caín le respondió, ¿y quién eres para poner a prueba lo que tú mismo has creado? Y a mí se me hizo bien fácil hacer el símil. Con la crisis quisimos poner a prueba la política fiscal de nuestro país. Pero ¿quiénes somos nosotros para poner a prueba una política fiscal que no tenemos? Estos, se los dije yo, solamente fueron algunos dardos envenenados. Fueron algunas preguntas incómodas. Lo que quiero es eso, es incomodar, porque solamente incomodándonos nos movemos. Muchas gracias.